La miró a los ojos y eligió el poder sobre el destino. No solo rompió el lazo de pareja, firmó su sentencia de muerte. Esta noche, contamos la desgarradora historia real de Sarafina Cross, una mujer descartada por su alfa en el desierto helado del norte de Maine, dejada para congelarse mientras su manada celebraba. Una fusión corporativa dentro de una cálida mansión. Pero lo que el alfa no sabía era que el bosque guarda secretos más antiguos que su linaje. Y cuando Sarafina cerró los ojos, esperando la muerte, algo más observaba desde las sombras. Algo enorme, algo negro, y estaba hambriento de venganza. Quédense con nosotros. No creerán quién es realmente el lobo. El champán en la copa de Sarafina Cross se había quedado sin gas hace una hora, pero ella se aferraba a él como a un salvavidas. La finca Blackwood era una fortaleza de vidrio y madera. Estaba encaramada peligrosamente alto en los acantilados con vistas a Presque Isle, Maine. Afuera, una ventisca atravesaba los abetos, enterrando el mundo en blanco. Adentro, el aire era cálido. Olía a cedro costoso, venado asado y el empalagoso perfume del dinero viejo. Para el mundo humano, esta era la gala anual de invierno de Blackwood Timber and Logistics. Para el mundo oculto, era la reunión de la manada de la Cumbre Norte. Sarafina, una archivista de 22 años de la historia de la manada, estaba a la sombra de un enorme pilar de mármol. Ella era invisible aquí. Llevaba un vestido azul marino sencillo que había comprado en las rebajas de Macy's. Parecía un trapo de cocina comparado con la alta costura brillante que llevaban las hembras alfa y las herederas corporativas que giraban por el salón de baile. Sus ojos estaban fijos en un hombre, Kieran Blackwood. Estaba cerca de la chimenea, riéndose de algo que dijo un miembro de la junta. Kieran era el alfa entrante, un hombre tallado en mármol y arrogancia. Tenía el tipo de cara que detenía el tráfico y el tipo de cuenta bancaria que compraba a la policía que intentaba reiniciarlo. Esta noche era su coronación en cierto sentido. Se hacía cargo de la empresa y de la manada, y esta noche Sarafina sabía que el lazo de apareamiento tiraba de ella tan fuerte que se sentía como un anzuelo en su pecho. Cada vez que miraba en su dirección, una sacudida de electricidad la atravesaba. Su aroma a lluvia y roble quemado estaba volviendo loca a su loba. Había esperado 3 años para esta noche. 3 años desde que cumplió 18, esperando que Kieran reconociera lo que ambos sabían que estaban destinados. Se ve feliz. Una voz se burló a su lado. Sarafina se puso rígida. Era Beatriz, la madre de Kieran, una mujer que llevaba diamantes como armadura. Lo hace, Luna Beatrice, murmuró Sarafina, manteniendo la cabeza baja. Porque está asegurando su futuro, dijo Beatriz, tomando un sorbo de su bebida. Sus ojos eran fríos y calculadores. La vida real no es un cuento de hadas, Sarafina. Los alfas no se casan con archivistas, se casan con fusiones. Antes de que Sarafina pudiera procesar la crueldad de la declaración, la habitación se quedó en silencio. Kieran había subido al estrado. Golpeó una copa de cristal con una cuchara de plata. El sonido resonó como una campana. Gracias a todos por venir. La voz de Kieran era profunda, dominando la atención de cada depredador en la sala. Esta noche marca una nueva era para Blackwood Timber, y para asegurar nuestra fuerza en la próxima década, estoy orgulloso de anunciar la unificación de nuestra manada con el sindicato Sterling. El corazón de Sarafina se detuvo. Los Sterling eran una manada rival de Vermont, conocidos por su crueldad y sus vastas propiedades inmobiliarias. Kieran extendió una mano. Una mujer alta y llamativa, con cabello rubio platino y sonrisa de depredadora, subió las escaleras. Lydia Sterling. Y Kieran continuó, su voz sin vacilar. Me complace anunciar mi compromiso con Lydia Sterling. Ella será su luna. La sala estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, pero Sarafina no escuchó nada más que la sangre corriendo en sus oídos. El vínculo dentro de ella gritaba en agonía. Era un rechazo físico. Al anunciar otra pareja públicamente, no solo estaba ignorando a Sarafina, estaba cortando la atadura metafísica entre ellos. Sarafina jadeó, dejando caer su copa.
Se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido cortó los aplausos. Los ojos de Kieran se dirigieron a ella. Por un segundo, solo un segundo, vio un destello de dolor en su mirada. El contragolpe biológico de lo que acababa de hacer, pero luego endureció la mandíbula. Miró el vidrio roto, luego a ella, y le dio la espalda. Lydia Sterling se rió con un sonido agudo y tintineante y besó la mejilla de Kieran. Sarafina no podía respirar. La humillación era un peso físico aplastando sus pulmones. La gente miraba y susurraba. La archivista pensó que tenía una oportunidad. Patético. Mira su vestido. Se dio la vuelta y corrió. Empujó las pesadas puertas de roble, ignorando a la ayuda de cámara, ignorando el guardarropa. Irrumpió por la entrada principal hacia el frío cortante. El viento la golpeó como un golpe físico, congelando instantáneamente las lágrimas en sus mejillas. «¡Sarafina!», gritó un guardia. «Señorita Cross, no puede salir ahí. La tormenta es de categoría 3». Ella no se detuvo. Cambió de forma. Fue un cambio desordenado y doloroso. Sus huesos crujieron y reformaron su vestido azul marino, triturándose mientras brotaba el pelaje. Era una loba pequeña, de color rojizo y delgada. No una luchadora, una corredora. Corrió hacia la línea de árboles. La nieve caía tan fuerte que cegaba. Necesitaba alejarse del olor a lluvia y roble quemado. Necesitaba dejar atrás el dolor en su pecho. Corrió por millas. La adrenalina la llevó al principio, pero el invierno de Maine era una bestia despiadada. La temperatura estaba bajando a 30 bajo cero. Sus patas comenzaron a entumecerse. La nieve era profunda, arrastrando su vientre. La enfermedad del rechazo comenzó a aparecer. No era solo angustia, era un colapso biológico. Sin el vínculo, y habiendo sido rechazada por la fuerza por un alfa, su regulación de temperatura interna estaba fallando. Su loba gimió, sus movimientos se volvieron lentos. Tropezó cerca del borde de un barranco a unas 5 millas de la finca. El mundo era un remolino de gris y blanco. Trató de ponerse de pie, pero sus patas traseras cedieron. Se derrumbó en un ventisquero, el frío filtrándose en su médula. Así que esto es todo, pensó, su visión borrosa. Muero aquí y él se casa con la fusión. Su respiración se ralentizó. La nieve comenzó a cubrir su pelaje rojizo, enterrándola viva. La oscuridad se arrastró por los bordes de su visión. Cerró los ojos, aceptando el final. ¡Crack! Una ramita se rompió cerca. Las orejas de Sarafina se movieron, pero no pudo levantar la cabeza. ¿Era Kieran? ¿Había venido por ella? Un gruñido bajo y vibrante resonó a través del suelo debajo de su mejilla. No era el gruñido de un lobo Blackwood. Era más profundo, gutural, antiguo. Forzó un ojo a abrirse. A través de la cortina de nieve que caía, surgió una forma. Era enorme, el doble del tamaño de un lobo de madera normal. Su pelaje era negro como el carbón, más oscuro que el cielo nocturno, absorbiendo la poca luz que existía. Sus ojos no eran los habituales amarillos o ámbar. Eran de un azul eléctrico penetrante. El lobo negro no se acercó con agresión. Se movió con una gracia fluida y letal. Acechó hacia ella, olfateando el aire. Sarafina gimió un sonido de pura rendición. Estaba demasiado débil para luchar. La enorme bestia bajó la cabeza. Ella esperaba dientes en su garganta. En cambio, sintió una lengua caliente y áspera raspar contra su oreja congelada. La criatura la empujó, tratando de hacerla ponerse de pie. Cuando ella no se movió, el lobo negro soltó un bufido de frustración. No la dejó. En cambio, la enorme criatura enroscó su cuerpo alrededor del de ella. Era un horno de calor. Presionó su estómago contra su columna vertebral. Su grueso pelaje creaba una barrera contra el viento. Apoyó su pesada cabeza sobre su cuello, enterrándola efectivamente en su calor. No era solo calor corporal. Un extraño zumbido bajo emanaba de su pecho. Un ronroneo que vibraba a través de su caja torácica. Se sentía familiar. No como el lazo de pareja con Kieran, que era agudo y exigente. Esto se sentía como un ancla, como la gravedad. Mientras Sarafina se deslizaba hacia la inconsciencia, protegida por el monstruo en la nieve,
Tuvo un último pensamiento coherente. Kieran se va a arrepentir de esto. Despertar se sintió como salir del fondo de un lago profundo y oscuro. La primera sensación fue el olor, no el frío estéril de la nieve, ni el costoso cedro de la finca Blackwood. Este olor era humo de leña, aserrín seco y algo metálico como aceite de armas y sangre. Sarafina jadeó, sentándose de golpe. El dolor atravesó sus extremidades, un dolor sordo en sus articulaciones por la congelación fantasma. No estaba en la nieve, estaba en una cama muy grande con una colcha que parecía cosida a mano. La habitación era rústica, una cabaña con paredes de troncos. Estaba iluminada por el resplandor naranja de una estufa de leña de hierro fundido en la esquina. Miró hacia abajo. Era humana de nuevo. Alguien la había vestido con una camisa de franela gris demasiado grande. El pánico estalló en su pecho. Tranquila, una voz raspó desde las sombras. Todavía te estás descongelando. Sarafina retrocedió, presionando su espalda contra la cabecera de troncos ásperos. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Una figura se movió desde la esquina oscura de la habitación. Un hombre. Era enorme, fácilmente 1,95 m, con hombros que abarcaban el ancho del marco de la puerta. Se movía con una ligera cojera, favoreciendo su pierna izquierda. Cuando entró en la luz del fuego, la respiración de Sarafina se detuvo. Era aterrador. Una cicatriz irregular corría desde su sien, cortando a través de su ceja izquierda y bajando hasta su mandíbula, estrechamente perdiendo su ojo. Su cabello era negro y desgreñado. Necesitaba un corte. Tenía una barba espesa salpicada de gris, aunque no podía tener más de 35 años. Pero eran sus ojos los que lo delataban. Azul eléctrico. El lobo, susurró ella. Él no lo confirmó ni lo negó. Solo extendió una taza astillada. Bebe, es caldo, caldo de huesos y hierbas. Ayudará con el impacto. Sarafina vaciló. Sus manos temblaban. ¿Quién eres? Declan, gruñó él, colocando la taza en la mesita de noche cuando ella se negó a tomarla. Solo Declan. No eres de la manada Blackwood, dijo ella. Su cerebro de archivista escaneaba los registros que había memorizado. Y no eres Sterling, eres un renegado. Declan soltó una risa seca y sin humor, tiró de una silla de madera hacia atrás y se sentó a horcajadas, mirándola. Renegado es una palabra educada para lo que tu gente me llama. Soy un fantasma. ¿Por qué me salvaste? Preguntó Sarafina, finalmente alcanzando el caldo. Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre el borde. Porque no me gusta ver morir a la gente por nada, dijo Declan, su voz bajando una octava. Y porque lo vi rechazarte. Sarafina se estremeció. El recuerdo de la gala, de la espalda de Kieran dándose la vuelta, se estrelló en su mente. El dolor todavía estaba allí, una cavidad hueca en su pecho. Tomó un sorbo del caldo. Era rico y salado. ¿Estabas vigilando la finca?, preguntó. Vigilo todo, dijo Declan. Sé sobre la fusión. Sé que Kieran está vendiendo el territorio del norte a los Sterling para construir una estación de esquí de lujo. Y sé que te tiró a un lado porque no vienes con una escritura de una montaña. Sarafina lo miró bruscamente. Kieran tiene un deber con la manada. Las finanzas. Las finanzas están bien, interrumpió Declan, sus ojos brillando de un azul peligroso. Esa es la mentira que te cuentan. Los Blackwood están lavando dinero para los cárteles en Montreal. La fusión no se trata de supervivencia. Se trata de limpiar dinero en efectivo. Eso es mentira. Sarafina defendió automáticamente, aunque la duda se abrió paso en su instinto. Ella era una archivista. Veía la historia, no los libros de contabilidad. ¿Lo es? Declan se levantó de la silla, raspando ruidosamente contra las tablas del piso. Eres la archivista. ¿Alguna vez te preguntaste por qué faltan los registros de la expansión del 98? ¿O por qué el alfa antes del padre de Kieran murió en un accidente de casa que parecía sospechosamente un golpe profesional? Sarafina se quedó en silencio. Había notado los registros faltantes. Había preguntado por ellos una vez, y el padre de Kieran le había dicho que dejara de cavar si quería conservar su trabajo. «Eres Declan O'Malley», susurró ella.
la comprensión golpeándola como un camión. Él hizo una pausa dándole la espalda. Leí sobre ti, continuó ella, su voz temblando. Eras el ejecutor de la manada del oeste hace 10 años. Se suponía que debías ser ejecutado por matar a tu alfa. Declan se volvió lentamente. La luz del fuego bailaba en su cicatriz, haciéndolo parecer demoníaco. No lo maté. Descubrí lo que estaba vendiendo. Y cuando traté de detenerlo, me metieron una bala en la pierna y me dejaron para los osos. Todos piensan que estoy muerto. Es mejor así. ¿Por qué decírmelo? ¿Por qué? Declan caminó hacia la ventana, mirando la tormenta furiosa. No puedes volver allí, Sarafina. Si Kieran sabe que estás viva, no te aceptará de vuelta. Una pareja rechazada es un cabo suelto, especialmente una que conoce la historia de la manada tan bien como tú. Para él, eres un pasivo. Él no me haría daño, dijo Sarafina, pero a su voz le faltaba convicción. Te dejó congelarte en una ventisca mientras bebía champán con Lydia Sterling, dijo Declan brutalmente. Se volvió para mirarla. Despierta, chica. El lazo de pareja te cegó. No es un héroe, es un hombre de negocios, y tú fuiste una mala inversión. Sarafina dejó la taza. Las lágrimas picaron sus ojos calientes y enojadas. Quería gritarle para decirle que estaba equivocado, pero el calor del lobo que se había enroscado a su alrededor en la nieve persistía en su mente. Este hombre, este asesino, la había salvado cuando su pareja destinada la había dejado morir. ¿Y ahora qué?, preguntó, limpiándose la cara. Vivo en una cabaña con un hombre muerto. Declan la miró, su expresión suavizándose solo una fracción. Por ahora sanas. La tormenta durará 3 días. Para cuando se aclare, la nieve tendrá 6 pies de profundidad. Nadie va a subir aquí. Estás a salvo. Caminó hacia la puerta, agarrando un abrigo de lona pesado. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A revisar el perímetro, dijo él. Y Sarafina, sí, mi lobo. Él vaciló con la mano en el pestillo. Le gustas, no hagas que se arrepienta de salvarte. Salió al viento aullante, cerrando la puerta de golpe. Sarafina se sentó en el silencio de la cabaña. Miró a su alrededor. En la mesa había una pila de mapas. Mapas topográficos del territorio Blackwood marcados con tinta roja. Se quitó las mantas. Sus piernas temblaban, pero podía pararse. Caminó hacia la mesa. Los mapas no solo marcaban territorio, marcaban rutas de suministro. Y justo en el centro de la tierra de los Blackwood, rodeada en un marcador rojo pesado, había una ubicación que reconoció de los archivos. La vieja mina de plata. Había estado cerrada durante 50 años, o eso decían los registros, pero Declan la había marcado como activa. Sarafina pasó los dedos por el papel. Kieran la había rechazado por poder. Pero si Declan tenía razón, ese poder se construyó sobre una base de crimen que destruiría a toda la manada si saliera a la luz. Ya no era solo una pareja rechazada. Era la mujer que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Y estaba atrapada en una cabaña con el único lobo lo suficientemente peligroso como para desenterrarlos. La ventisca rugió durante 2 días más, tal como Declan había predicho. Dentro de la cabaña, la atmósfera era una mezcla de tensión y una extraña tranquilidad doméstica. Sarafina se recuperó rápidamente. La curación de los hombres lobo era un milagro, incluso para una loba de bajo rango como ella. Para el segundo día estaba levantada explorando el pequeño espacio. No era solo un escondite, era un hogar. Declan tenía libros, clásicos, filosofía, manuales de ingeniería. Tallaba figuras de madera que alineaban la repisa de la chimenea. Esta no era la guarida de un asesino salvaje, era el santuario de un hombre solitario. Cayeron en una rutina. Declan salía durante horas para cazar o patrullar, regresando con conejo fresco o venado. Sarafina cocinaba. Era un intercambio tácito. Ella tomaba la carne cruda y la convertía en guisos sazonados con las hierbas secas que colgaban de las vigas. «Cocinas mejor que yo», gruñó Declan en la tercera noche hincando el diente en un trozo de conejo asado. «No es difícil», dijo Sarafina, sentada frente a él. «Solo usas demasiada sal». Él la miró, un destello de diversión en esos ojos azul eléctrico.
Era la primera vez que lo veía casi sonreír. Lo hacía parecer más joven, menos como una montaña con cicatrices. Entonces, Sarafina comenzó a dejar su tenedor. La mina de plata. Declan dejó de masticar. Su comportamiento se endureció instantáneamente. Te dije que descansaras, no que husmearas. Soy una archivista, Declan. Husmear es mi profesión. La tienes rodeada en un círculo. ¿Por qué? Declan suspiró, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Porque ahí es donde lo guardan. ¿Guardar qué? El sintético. Declan dijo, los lobos son fuertes, pero no somos invencibles. Los Sterling han estado desarrollando un potenciador de rendimiento, una droga. Fuerza un cambio, aumenta la agresión, entumece el dolor. Lo llaman carmesí. Es altamente adictivo. Lo están fabricando en la mina. Sarafina se sintió enferma. Eso va contra la ley del consejo. Causa degeneración salvaje. Exactamente. Declan asintió. Kieran no solo se está fusionando por la tierra. Se está fusionando para obtener derechos de distribución. Va a inundar las manadas de la costa este con estas cosas. Convertirá a la mitad de nuestra especie en máquinas de matar sin sentido dentro de un año. ¿Lo sabe? Preguntó Sarafina con la voz apenas un susurro. ¿Kieran sabe lo que hace? No le importa. Declan dijo que ve las ganancias. Cree que puede controlarlo. Tenemos que detenerlo, dijo Sarafina, un fuego encendiéndose en su vientre que no tenía nada que ver con el lazo de pareja. Nosotros. Declan se burló. No hay nosotros. Tan pronto como la nieve se aclare, te llevaré a la frontera. Puedes ir a las manadas del sur, empezar de nuevo, cambiar tu nombre. No. Sarafina se puso de pie. Esa es mi manada. Mi familia está ahí. Mis amigos. Si Kieran los envenena. Eres una loba, Sarafina. Una loba que fue rechazada. Declan rugió, poniéndose de pie para elevarse sobre ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrar en la oficina del Alfa y pedirle que se detenga? Voy a exponerlo, respondió ella sin retroceder. Tengo los códigos de acceso a los archivos, los registros digitales. Si puedo acercarme lo suficiente al servidor principal en la finca, puedo descargar los libros de contabilidad reales, los que prueban el lavado de dinero y los envíos a la mina. Es un suicidio. Es justicia, dijo ella. Lo miró a los ojos. Me salvaste, Declan. No me salvaste para que pudiera huir y esconderme. Me salvaste porque sabías que yo era la única que podía ayudarte a terminar lo que empezaste hace 10 años. El silencio se extendió entre ellos pesado y cargado. Declan la miró. Realmente la miró por primera vez. No vio a una chica rechazada. Vio a una mujer con acero en la columna vertebral. Su lobo empujó hacia adelante. Los ojos de Declan brillaron de azul. Se acercó más, el calor irradiando de él. Si hacemos esto, gruñó bajo, lo hacemos a mi manera, sin vacilación, sin piedad. Si Kieran se interpone en el camino, si se interpone en el camino, dijo Sarafina, con el corazón latiendo con fuerza. Él cae. Declan la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. La nieve se detiene esta noche, dijo. Nos movemos al amanecer. Mientras se giraba para revisar el fuego, Sarafina sintió una extraña sensación en su pecho. El dolor hueco donde solía estar el vínculo de Kieran era relajante. Estaba siendo llenado, no por un vínculo, sino por respeto, por un propósito compartido. Miró la ancha espalda de Declan. Tal vez pensó que el destino no cometió un error. Tal vez solo tomó la ruta escénica. La caminata montaña abajo fue menos un viaje y más una inserción táctica. La tormenta se había roto, dejando el desierto de Maine sumergido en un silencio tan profundo que se sentía pesado. La nieve llegaba hasta la cintura en algunos lugares, un océano blanco brillante que se extendía por millas. Declan se movió a través de él como un arado. En su forma humana, todavía era un tanque de hombre abriendo el camino para Sarafina. Llevaban raquetas de nieve que Declan había fabricado con madera de fresno y cuero crudo. Tecnología del viejo mundo que no hacía ruido, a diferencia de las motos de nieve que usaban las patrullas de Blackwood. «Tenemos un problema», dijo Declan. Haciendo una pausa cuando llegaron a la línea de árboles,
donde el denso bosque daba paso a las afueras de Presque Isle. Señaló con una mano enguantada hacia el valle de abajo. La finca Blackwood no era solo un hogar, era un complejo, y hoy estaba lleno de gente. Todoterrenos negros bordeaban el perímetro. Drones zumbaban en el cielo como avispones enojados. No nos están buscando, observó Sarafina, entrecerrando los ojos contra el resplandor del sol en la nieve. Se están cerrando. Kieran debe estar moviendo el envío pronto. Si sacan ese sintético de la mina y lo meten en los camiones de distribución, se acabó. Declan gruñó. Una vez que llega a la interestatal, desaparece en la red Sterling. Tenemos que detenerlo en la fuente. Los archivos, dijo Sarafina, con la mente acelerada. La sala de servidores está en el sótano del ala este. Es la parte más antigua de la casa. Las paredes son de 3 pies de piedra. El Wi-Fi no penetra, así que todo está cableado. Si puedo llegar a una terminal, puedo anular los protocolos de seguridad de la mina. Puedo cerrar las puertas blindadas, encerrarlos con su propio veneno. Declan reflexionó. La miró impresionado, despiadada. Ya aprendí de los mejores, dijo ella, con voz dura. Pero entrar en el ala este es imposible sin una insignia de autorización. Declan metió la mano en su pesado abrigo de lona y sacó un pequeño objeto metálico. Era una insignia, pero era vieja. El plástico amarillento, la foto descolorida. Llevaba el escudo de la manada Blackwood, pero el nombre en ella no decía Declan O'Malley. Decía Damien Blackwood. Sarafina miró la insignia, luego a él. El aire salió de sus pulmones. Damien. Pero Damien Blackwood murió en un incendio hace 12 años. Él era el heredero, el hermano mayor de Kieran. Declan. Damien miró la insignia, su pulgar trazando la cabeza del lobo en relieve. No morí. Sarafina. Fui quemado. Mi padre, el antiguo Alfa, descubrió que no iba a jugar con los Sterling. Quería limpiar la manada, así que me encerró en el cobertizo para botes y encendió un fósforo. Logré romper una ventana y nadar, pero la corriente me llevó millas río abajo. Para cuando llegué a la orilla, la mitad de mi cara había desaparecido y el mundo pensaba que yo era ceniza. Kieran, susurró Sarafina. ¿Lo sabe? Era un niño. Creyó la mentira, pero creció para ser igual que nuestro padre. Declan volvió a meter la insignia en su bolsillo. Esta insignia no abrirá cerraduras digitales, pero abrirá la escotilla de mantenimiento físico en el jardín. Es una vieja anulación de llave mecánica. Mi padre era paranoico. Siempre quiso una puerta trasera. Entonces, vamos a entrar por las alcantarillas, Sarafina dijo inexpresiva. Túnel de drenaje. Declan corrigió, una sonrisa jugando en sus labios con cicatrices. Con clase. Esperaron a que anocheciera. Al amparo de la oscuridad, se movieron por la ciudad de Presque Isle como sombras. Robaron una camioneta Ford F-150 destartalada de un estacionamiento a largo plazo. Declan la encendió con facilidad practicada y condujo hasta la carretera de servicio detrás de la finca. El túnel de drenaje estaba helado, oliendo a tierra húmeda y óxido. Vadearon a través del agua helada hasta los tobillos por lo que parecieron millas. Los dientes de Sarafina castañeteaban, pero no se quejó. El fuego de la venganza la mantenía caliente. Emergieron en el subsuelo del ala este. Era un área de almacenamiento polvorienta, llena de muebles antiguos y pinturas cubiertas. Arriba de esas escaleras está la biblioteca, susurró Sarafina. La entrada a la sala de servidores está detrás del retrato del primer Alfa. Es una cerradura biométrica. ¿Puedes evitarla? Soy la archivista, dijo ella sacando una pequeña tableta de su bolso. Un dispositivo que había rescatado de la cabaña. Tecnología antigua, pero funcional. No solo organizaba libros, mantenía el sistema. Tengo un código de administrador de puerta trasera. Subieron las escaleras sigilosamente. La casa estaba tranquila, pero era una tranquilidad tensa. El zumbido de la actividad provenía del ala oeste donde había sido la gala hace días. Ahora sonaba como una sala de guerra. Llegaron a la biblioteca. Era una sala cavernosa que olía a papel viejo y cera de limón. Sarafina se movió hacia el enorme retrato.
Tocó una secuencia en su tableta, sincronizándola con el panel oculto en el marco. ¡Bip! La pintura se abrió. Demasiado fácil, murmuró Declan, sus orejas moviéndose. No lo arruines, siseó Sarafina. Entraron en la sala de servidores. Era un espacio fresco y estéril, lleno del zumbido azul de los bastidores de servidores. Sarafina se sentó en la terminal principal, sus dedos volando sobre el teclado. Bien, murmuró, accediendo al mainframe de logística, evitando el cortafuegos. Lo tengo. La pantalla se llenó de hojas de cálculo y manifiestos de envío. Santo cielo, respiró. No es solo la costa este. Están enviando carmesí a Europa. Los Sterling tienen compradores en Londres y Berlín. Esta es una operación multimillonaria. Encuentra los controles de la mina, ordenó Declan, vigilando la puerta. Encontrados. Iniciando bloqueo en 3, 2. De repente, las luces de la habitación se pusieron rojas. Una sirena comenzó a aullar. Un chillido penetrante y ensordecedor. Anulación del sistema detectada. Una voz robótica anunció. Alerta de seguridad. Lo activaste. Declan ladró. No. Sarafina escribió frenéticamente. Alguien más está en el sistema. Nos estaban esperando. La pesada puerta de acero por la que habían entrado se cerró de golpe. La cerradura hizo clic con un sonido como un disparo. Una voz llegó por el intercomunicador. Era suave, culta y goteaba malicia. Me preguntaba cuándo volvería el ratoncito por su queso. La voz de Kieran resonó en la pequeña habitación y trajo un perro callejero con ella. ¡Qué pintoresco! Sarafina se congeló. «Kieran», gritó al altavoz del techo. «Tengo los archivos. Los estoy enviando al consejo ahora mismo». «Adelante». Kieran se rió. «El consejo está en la nómina, querida. ¿Quién crees que aprobó la fusión?» Declan se acercó a la cámara montada en la esquina. Miró fijamente a la lente, sus ojos azules ardiendo. «¡Abre la puerta, hermanito!» Declan gruñó. Hubo un largo silencio en el otro extremo. Luego la voz de Kieran regresó, sacudida, despojada de su arrogancia. «¿Quién es ese? Es el fantasma de las navidades pasadas». Declan gruñó. «¡Abre la puerta, o derribaré esta casa ladrillo por ladrillo! ¡Mátenlos!» Kieran ordenó, su voz temblando. «Llenen la habitación con gas». Ahora las rejillas de ventilación en el techo se abrieron siseando. Un gas blanco e inodoro comenzó a inundar la cámara. Gas jalón. Declan lo identificó al instante. Succiona el oxígeno de la habitación para apagar incendios. Tenemos 2 minutos antes de asfixiarnos. Sarafina miró la terminal. Le quedaba un movimiento. «Declan», dijo ella, su voz tranquila, a pesar del terror que se apoderaba de su corazón. «No puedo abrir la puerta, pero puedo sobrecargar los servidores. Hazlo. Hará estallar la habitación, el calor por sí solo». Declan la agarró, tirando de ella hacia su pecho. Arrancó un pesado tapiz de la pared y lo arrojó sobre ellos. «Confía en mí», susurró en su cabello. Sarafina presionó Enter. La explosión no fue una bola de fuego. Fue una conmoción de fuerza eléctrica. Los bastidores de servidores chispearon y detonaron, enviando lluvias de vidrio y metal caliente volando. La explosión voló la puerta de acero de sus bisagras, deformando el marco. Declan se llevó la peor parte. Se había enroscado alrededor de ella de nuevo, al igual que en la nieve, protegiendo su cuerpo con su enorme estructura. Gruñó cuando la metralla se clavó en su espalda, pero no la soltó. Cuando el humo se disipó, la habitación era un desastre. Chispas lloviendo como fuegos artificiales. El siseo del gas se había detenido. «¡Muévete!», Declan tosió, sangre goteando de su oreja. «Tenemos que movernos». Salieron tropezando de las ruinas humeantes de la sala de servidores de regreso a la biblioteca. La casa estaba en caos. Las alarmas sonaban. Los guardias gritaban. «Allí», gritó una voz. 3 guardias con equipo táctico doblaron la esquina levantando rifles de asalto. No usaban balas de plata, usaban tranquilizantes. Los querían vivos para interrogarlos. Declan no dudó. No cambió de forma. No había espacio. Pero se movió con la velocidad de un lobo.
Derribó al primer guardia, destrozando el brazo del hombre con un crujido repugnante. Usó el cuerpo del guardia como escudo contra los dardos disparados por los otros dos. Sarafina no era una luchadora, pero estaba desesperada. Agarró un pesado busto de bronce de un antepasado Blackwood muerto hace mucho tiempo, de un pedestal, y lo balanceó con todas sus fuerzas contra el casco del segundo guardia. Cayó con fuerza. Declan acabó con el tercero con un puñetazo que habría hundido una pared de ladrillos. «Necesitamos llegar al salón principal», jadeó Declan, limpiándose la sangre de los ojos. «Si el consejo está comprometido, no podemos confiar en la ley. Tenemos que hacer esto a la antigua usanza». «El desafío», se dio cuenta Sarafina. «Tienes que desafiarlo por el título de Alfa». «No quiero el título», escupió Declan, «pero tengo que tomarlo para matarlo». Se abrieron paso a través de los pasillos. El elemento sorpresa había desaparecido, pero la confusión era su aliada. El humo de la sala de servidores estaba llenando la casa, activando los rociadores de supresión de incendios. El agua llovía, empapándolos, mezclándose con la sangre en el suelo. Irrumpieron a través de las puertas dobles del gran salón. Estaba exactamente como Sarafina lo había dejado hace noches, excepto que ahora las decoraciones de la gala estaban derribadas, reemplazadas por cajas de armas y equipo. En el centro de la habitación estaba Kieran. Estaba flanqueado por Lydia Sterling y una docena de sus ejecutores de élite. Lydia parecía aburrida. Se estaba revisando las uñas. Kieran, sin embargo, parecía haber visto un fantasma. Estaba mirando a Declan. «Damien», susurró Kieran, con el rostro pálido. «Es imposible». Padre dijo. Padre mintió. Declan entró en la habitación, el agua goteando de su abrigo, pareciendo un demonio de venganza saliendo del mar. Y tú lo sabías. Sabías que el cuerpo que enterraron no era el mío. No lo sabía, tartamudeó Kieran. Dio un paso atrás. Patético. Lydia Sterling se burló. Dio un paso adelante, sus tacones haciendo clic en el mármol mojado. Así que este es el hermano perdido hace mucho tiempo. La tostada quemada. Deberías haberte quedado muerto, cariño. Hubiera sido menos vergonzoso. Lydia. Sarafina salió de detrás de Declan. Se acabó. Los servidores están destruidos. La lista de distribución se ha ido. La mina está cerrada. Lydia se rió. Fue un sonido frío y agudo. Oh, la pequeña bibliotecaria cree que los datos importan. Tenemos el producto, Sarafina. Tenemos los camiones cargados. Y en cuanto al consejo, no les importa el papeleo. Les importa la fuerza. Lydia sacó un vial de su bolsillo. El líquido en el interior brillaba con un carmesí neón amenazante. ¿Quieres ver cómo se ve el futuro?, preguntó Lydia. Destapó el vial y se lo tragó de un solo trago. La reacción fue instantánea. Lydia gritó, arqueando la espalda. Sus huesos crujieron lo suficientemente fuerte como para resonar en el salón. No solo cambió de forma. Mutó. Su pelaje estalló en un blanco enfermizo y antinatural. Creció más que un lobo normal. Sus músculos se abultaban grotescamente. Sus ojos se volvieron completamente rojos. Sin iris, sin pupila. Era una bestia salvaje, un lobo supersoldado. «¡Mátenlos!», Kieran gritó a los guardias, encontrando su voz. «¡No!». Declan rugió. Su voz llevaba el comando Alfa, una autoridad genética que golpeó a cada lobo en la habitación como una ola física. Los guardias vacilaron. Sus instintos reconocieron al verdadero Alfa, incluso si sus mentes no lo hicieron. «Invoco el derecho de sangre», bramó Declan. «Desafío por la manada». El derecho de sangre era una ley antigua, sagrada. No podía ser ignorado, ni siquiera por lobos corruptos. Si un retador lo invocaba, el combate tenía que ser individual. Kieran miró a la monstruosa Lydia alimentada por drogas. Luego miró a Declan, maltrecho y sangrando. «Acepto», dijo Kieran, una sonrisa cruel regresando. «Pero nombro un campeón. Lydia luchará por mí». Fue un movimiento cobarde, pero legal. Declan se quitó el abrigo, miró a Sarafina. «Quédate atrás. Ella está con carmesí». Sarafina le agarró el brazo. «Ella no sentirá dolor. No se detendrá hasta que estés muerto. Declan, no puedes ganar contra esa cosa». Declan ahuecó su rostro con su mano grande y áspera.
No estoy luchando por el título, Sarafina. Estoy luchando por ti. Entró en el centro de la habitación. Cerró los ojos y dejó salir a la bestia. El lobo negro explotó en existencia. Era enorme, más grande que cualquier lobo normal. Un vacío de oscuridad en la habitación brillantemente iluminada. Pero comparado con la monstruosidad químicamente mejorada en la que se había convertido Lidia, parecía un desvalido. Lidia, el terror blanco, gruñó con baba goteando de sus mandíbulas. La habitación se quedó en silencio. La tormenta afuera había pasado, pero la violencia adentro apenas comenzaba. La pelea fue con un borrón de violencia. Lidia se movió con una velocidad antinatural. Se estrelló contra Declan, el impacto sacudiendo el suelo. Las garras rasgaron contra el pelaje, los dientes chasquearon en las gargantas. Declan era un luchador experimentado, un peleador que había sobrevivido en la naturaleza durante una década. Usó su peso manteniéndose bajo, apuntando a las articulaciones, pero Lidia era impermeable al dolor. Declan mordió profundamente en su hombro, desgarrando músculo, pero ella ni siquiera se inmutó. Ella simplemente deslizó una pata enorme, enviando a Declan patinando por el suelo de mármol hacia un pilar. La piedra se agrietó. Declan luchó por levantarse, sacudiendo su enorme cabeza. ¡Acábalo!, Kieran gritó desde la seguridad del balcón. Sarafina observaba, impotente. Escaneó la habitación. Los guardias estaban paralizados. Kieran se regodeaba. Necesitaba igualar las probabilidades. Sus ojos se posaron en las cajas apiladas cerca de la entrada. Estaban marcadas con el logotipo del sindicato Sterling. Carmesí Lote 404. Recordó algo de los archivos, una nota en el desglose químico de los primeros prototipos. La droga era altamente inestable. Reaccionaba violentamente al sonido de alta frecuencia. Era por eso que no podían transportarla en avión. Las vibraciones del motor desestabilizaban el enlace molecular, causando un pico de toxicidad rápido. Causaría una convulsión. Sarafina miró el sistema de alarma contra incendios en la pared. No era solo una campana, era un sistema moderno de luz estroboscópica y sirena. Necesitaba amplificarlo. Corrió a la cabina audiovisual en la esquina del salón utilizada para los discursos durante la gala. ¡Deténganla!, gritó Kieran, detectando su movimiento. 2 guardias corrieron hacia ella. Sarafina no tenía un arma, pero tenía un soporte de micrófono. Balanceó la pesada base de metal, atrapando al primer guardia en la rodilla. Cayó. El segundo guardia la agarró del pelo, tirando de ella hacia atrás. ¡Suéltame!, gritó ella. De repente, un borrón rojizo derribó al guardia. Era una de las sirvientas, una loba de bajo rango que Sarafina conocía desde hacía años. Luego otro se unió. El cocinero, el jardinero. La manada estaba cambiando. Vieron a su verdadero alfa luchando contra un monstruo y vieron a su alfa actual escondiéndose. La lealtad se estaba rompiendo. «¡Vete, Sarafina!», gritó la sirvienta, lidiando con el guardia. Sarafina se metió en la cabina, agarró el micrófono y giró el dial de retroalimentación al máximo. Apuntó el micrófono directamente al altavoz del sistema de megafonía. Un chillido de retroalimentación de audio atravesó la habitación. Un gemido oscilante de tono alto que rompió las copas de vino en las mesas. Era insoportable para los lobos que se tapaban los oídos. Pero para Lidia fue catastrófico. El terror blanco se congeló a mitad de la estocada. El químico en su sangre comenzó a reaccionar. Convulsionó con los ojos en blanco. Espuma rosada con sangre se derramó de su boca. Se derrumbó, agitándose violentamente mientras su sistema nervioso se freía. Declan no desperdició el momento. Se abalanzó. No fue a por la garganta que estaba demasiado protegida por el músculo mutado. Fue a por la columna vertebral. Con un crujido que asqueó a todos los que miraban, las mandíbulas de Declan aplastaron las vértebras en la base del cuello de Lidia. El monstruo se quedó quieto. El bucle de retroalimentación se apagó cuando Sarafina cortó la energía. El silencio volvió al salón, roto solo por el jadeo pesado del lobo negro. Declan volvió a cambiar. Estaba desnudo, cubierto de sangre, la suya y la de Lidia. Se paró sobre el cuerpo, con el pecho agitado. Miró hacia el balcón.
Kieran retrocedía hacia la salida. ¿A dónde vas, hermano? La voz de Declan era un gruñido irregular. Me rindo. Kieran levantó las manos. Me rindo. Toma la manada. Toma el dinero. Solo déjame ir. Declan cojeó hacia las escaleras. ¿Crees que esto se trata de la manada? Intentaste matar a mi pareja. La palabra quedó en el aire. Pareja. Sarafina sintió que el vínculo encajaba en su lugar. No era el gancho forzado e irregular que había sentido con Kieran. Era una cadena dorada y cálida que los forjaba juntos. La había reclamado, no en una ceremonia, sino en sangre y batalla. Declan llegó al balcón. Kieran cayó de rodillas, sollozando. «No me mates», suplicó Kieran. «Por favor, Damien, somos familia». «No», dijo Declan con frialdad. «Compartimos sangre, pero no somos familia». Agarró a Kieran por el cuello de su costoso traje y lo arrastró hasta la barandilla. «Estás exiliado», anunció Declan a la sala de abajo. «Si alguna vez vuelves a poner un pie en el norte, te casaré, y no seré tan gentil como la nieve». Arrojó a Kieran hacia las escaleras. «¡Corre!». Kieran no miró atrás. Bajó a trompicones y salió corriendo por la puerta hacia la noche fría e implacable. Un renegado sin manada, un rey sin corona. Declan se apoyó contra la barandilla, su fuerza desvaneciéndose. Sarafina subió corriendo las escaleras. Le echó su abrigo por encima. «Idiota», sollozó ella, sosteniéndolo. «Casi mueres». Declan la miró, sus ojos azules suaves. Apoyó su frente contra la de ella. «Valió la pena», susurró. Luego la adrenalina se desplomó, y el alfa de la manada Blackwood se derrumbó en los brazos de su pareja. La primavera llegó al norte de Maine, no con un suave susurro, sino con el rugido del hielo rompiéndose. El río Androscoggin, congelado durante meses, se abrió, enviando enormes placas blancas río abajo. Fue un renacimiento violento y hermoso, muy parecido al que ocurría dentro de la finca Blackwood. Sarafina Cross estaba en la amplia terraza de piedra del ala este, envuelta en un grueso cardigan de punto, sus manos acunando una taza de café humeante. El aire olía a tierra húmeda, resina de pino y el dulce aroma podrido de la vegetación descongelada. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Por primera vez en 3 años, el oxígeno no se sentía escaso. No sentía que lo estuviera robando. La finca detrás de ella se estaba transformando. Bajo el gobierno de Kieran, la casa había sido un museo de ambición fría, adornos de pan de oro, muebles antiguos, incómodos, y un personal que se movía como fantasmas aterrorizados. Hoy, las ventanas estaban abiertas de par en par para dejar entrar la brisa. El silencio fue reemplazado por los sonidos distantes de la construcción y la risa. «Buenos días, Luna Sarafina». Sarafina se volvió. Era Sara, la jefa de sirvientas, que había ayudado a cambiar el rumbo en el gran salón. Sara no llevaba el uniforme blanco y negro rígido y deshumanizante en el que Kieran había insistido. Llevaba jeans y un suéter práctico, cargando una canasta de ropa blanca fresca. «Solo Sarafina, Sara, por favor», corrigió suavemente, aunque sabía que era una batalla perdida. Sara sonrió, una expresión genuina que arrugó las esquinas de sus ojos. «Hábito difícil de romper, señora. Pero la delegación del consejo acaba de salir del camino de entrada. Pensé que querría saberlo». Finalmente, Sarafina suspiró. «¿Se llevaron los archivos? ¿Hasta la última caja?» Sara asintió, su expresión endureciéndose ligeramente. Se veían pálidos. «No creo que se dieran cuenta de cuán profunda era la podredumbre hasta que les diste los libros de contabilidad sin editar». «Lo sabían», dijo Sarafina suavemente, volviéndose hacia la vista. «Simplemente eligieron no mirar hasta que les obligamos a abrir los ojos». Sara vaciló, luego agregó: «El alfa Declan está abajo en la guardería, por si lo estaba buscando». El corazón de Sarafina dio ese pequeño vuelco traicionero que siempre hacía ante la mención de su nombre. «Gracias, Sara». Bajó los escalones de piedra, sus botas chapoteando ligeramente en el barro del césped. La nieve había desaparecido en un 90%, dejando atrás parches de hierba marrón que ya se estaban volviendo de un verde vibrante y esperanzador.
Lo encontró cerca del borde de la línea de árboles. Declan O'Malley, ahora formalmente reconocido como Declan Blackwood, aunque odiaba el apellido, estaba reconstruyendo una sección de la cerca perimetral que había sido dañada durante la ventisca. No estaba ladrando órdenes a los subordinados. Sostenía un mazo, clavando un poste en el suelo él mismo. Llevaba una camisa de franela descolorida, con las mangas remangadas hasta los bíceps, revelando el tapiz de cicatrices que contaban la historia de su supervivencia. Estaba sudando a pesar del frío en el aire, su cabello oscuro pegado a su frente. Pero no estaba trabajando, no en este momento. Actualmente estaba inmovilizado en el suelo por 3 cachorros de lobo. Los cachorros, de apenas 4 meses, trepaban sobre el enorme alfa como si fuera un gimnasio de la selva. Uno estaba masticando su bota. Otro le tiraba de la oreja con afilados dientes de leche. Declan se reía con un sonido profundo y retumbante que vibraba a través del claro. Levantó la vista, sintiendo su acercamiento antes de que ella pisara una ramita. Esa mirada azul eléctrico se fijó en la de ella, y la alegría en sus ojos se transformó en algo más cálido, más intenso. Se desenredó suavemente de los cachorros, poniéndose de pie y cepillando el barro de sus jeans. Los cachorros se dispersaron, ladrando mientras él caminaba hacia ella. «Parece que has estado ocupado», bromeó Sarafina, extendiendo la mano para quitar una hoja suelta de su barba. La cerca necesitaba arreglos. Declan se encogió de hombros, inclinándose hacia su toque. Y los cachorros necesitan socialización. Necesitan saber que el alfa no se los va a comer. Creo que lo saben, sonrió Sarafina. Eres un blandengue, Declan. Solo por ti, murmuró él, envolviendo sus manos grandes y ásperas alrededor de su cintura y acercándola. Y tal vez por los cachorros, pero sobre todo por ti. La besó, luego una presión lenta y persistente de labios que sabían a café y al aire libre salvaje. No fue el beso hambriento y desesperado de la noche en que lucharon contra Lidia. Fue el beso firme y seguro de un hombre que sabía que estaba en casa. «¿Cómo fue con el consejo?», preguntó ella, retrocediendo ligeramente para mirarlo. El rostro de Declan se oscureció ligeramente. El humor juguetón se evaporó, reemplazado por la expresión estoica de su mandíbula que ella había visto en la cabaña. «Intentaron jugar a la política», gruñó Declan. «El anciano Thomas quería discutir periodos de prueba para mi liderazgo, considerando mi tiempo como renegado. Sacó a colación el incendio. Sacó a colación mi inestabilidad. ¿Y qué dijiste?» No dije nada. Declan sonrió con suficiencia. «Solo puse la cabeza cortada de las operaciones del sindicato Sterling, tu disco duro, sobre la mesa. Luego les recordé que soy el único lobo en el noreste que ha derribado a un salvaje en combate singular». La conversación se hizo mucho más corta después de eso. «Entonces es oficial». «Es oficial». Declan asintió, aunque parecía cansado. La manada Blackwood está bajo nueva administración. Los activos de Sterling están siendo incautados para pagar la limpieza de la mina. Vamos a convertir la entrada de la mina en un monumento a los lobos que murieron en los experimentos. «¿Y Kieran?», preguntó Sarafina la pregunta que la había estado persiguiendo. Declan miró hacia el horizonte donde las montañas se desvanecían en el cielo gris. «Lo encontraron en Nevada», dijo Declan en voz baja. «Estaba tratando de empeñar un Rolex en un centro comercial en Reno. La manada local captó su olor. No lo mataron. No vale la pena el papeleo. Solo lo marcaron. Ahora tiene estatus Omega en el registro nacional. Ninguna manada lo aceptará. Ningún territorio le permitirá cazar. Va a pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, comiendo sobras». Sarafina sintió una extraña mezcla de lástima y cierre. Kieran había sido un príncipe que pensaba que el mundo le debía una corona. Ahora estaba aprendiendo la lección que Declan había aprendido en el fuego. El estatus no significa nada sin la fuerza de carácter para respaldarlo. «Quería una fusión», susurró Sarafina. Terminó sin nada. «No entendió lo más importante», dijo Declan, volviendo la cara de ella hacia la suya. «Una manada no es un negocio, es una familia, y una pareja no es un trofeo. Ella es la otra mitad de tu alma».
Sarafina sintió que las lágrimas picaban sus ojos. Pasé 3 años siendo invisible, Declan. Lo observé desde las sombras esperando que me viera. Pensé que no era suficiente. Nunca fuiste invisible para mí, dijo Declan con fiereza. Incluso cuando era un fantasma mirando desde la cresta, te veía. Te vi catalogando la historia mientras todos los demás bebían champán. Te vi tratar al personal con amabilidad. Vi el fuego en ti, Sarafina. Kieran estaba ciego. Solo soy el bastardo afortunado que encontró el diamante que tiró. Le tomó la mano, su pulgar trazando el punto de pulso en su muñeca. Nunca quise ser alfa, confesó, su voz bajando a un susurro vulnerable. Me gustaba la cabaña. Me gustaba el silencio. La idea de liderar, de ser responsable de todas estas vidas. Me aterra. Bien, dijo Sarafina con firmeza. Declan parpadeó. Bien. Kieran no tenía miedo. Kieran pensaba que tenía derecho a ello. Por eso falló, explicó ella colocando su mano sobre su corazón. Tienes miedo porque te importa. Tienes miedo porque conoces el peso de ello. Eso es lo que te hace un buen rey, Declan. La miró fijamente por un largo momento, el azul en sus ojos arremolinándose como un océano turbulento, calmándose después de una tormenta. No soy el rey, dijo, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Solo soy el ejecutor. Tú eres la que dirige el espectáculo, Luna. Te vi reorganizando las rutas de suministro esta mañana antes del desayuno. Sarafina se rió. Alguien tiene que hacerlo. Ibas a usar los viejos caminos forestales que se lavan en abril. ¿Ves? Besó su frente. Estaría perdido sin ti. El viento se levantó susurrando en los abetos llevando el aroma de la libertad. La tensión que había mantenido a la manada en un estrangulamiento durante una década había desaparecido. La droga fue destruida. El monstruo estaba muerto. Entonces, Declan dio un paso atrás, estirando los brazos. El consejo se ha ido. La cerca está arreglada. Los cachorros están cansados. ¿Qué sugieres, Alfa? Sarafina levantó una ceja. Sugiero que no he tenido una carrera adecuada con mi pareja desde la noche en que recuperamos la casa. Dijo Declan, sus ojos brillando. Y el barro es perfecto. Sarafina miró su cardigan, luego a los bosques abiertos y salvajes. Sintió a la loba dentro de ella, la criatura de color rojizo que casi había muerto en la nieve estirarse y bostezar, ansiosa por correr. El último en llegar al río tiene que lidiar con la reunión de presupuesto mañana. Desafió Sarafina, retrocediendo. Declan soltó un ladrido de risa. Aceptado. Ella no esperó. Se dio la vuelta y corrió, quitándose el cardigan mientras corría. Sintió que el cambio la tomaba suave y sin dolor. Una onda de magia que convertía la piel en pelaje y los pies en patas. Salió de su forma humana, aterrizando en 4 patas como la loba rojiza. Clavó sus garras en la tierra blanda, lanzándose hacia adelante. Detrás de ella. Escuchó el enorme golpe que sacudía la tierra del lobo negro golpeando el suelo. Corrieron, no lejos del rechazo, no lejos de la muerte, sino hacia el futuro. Se entrelazaron a través de los árboles, un borrón de rojo y negro, 2 mitades de un todo finalmente reunidas. Mientras coronaban la cresta con vistas al valle que ahora estaba a salvo bajo su protección, la loba de Sarafina soltó un aullido. No fue un grito de dolor, fue una canción de victoria. Y justo a su lado, el lobo negro armonizó sus voces elevándose juntas en el aire de primavera, diciéndole al mundo que el invierno había terminado y el reinado del verdadero alfa había comenzado. Y así, amigos míos, es como Sarafina Cross pasó de ser una marginada rechazada a la luna del norte. Es un recordatorio de que a veces lo peor que te sucede es en realidad lo mejor porque despeja el camino para algo real. ¿Qué les pareció el regreso de Declan? ¿Kieran obtuvo lo que se merecía o el exilio fue demasiado bueno para él? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia, por favor destrocen ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olviden suscribirse y presionar la campana para que nunca se pierdan una saga. Manténganse salvajes y los veré en la próxima.